Esa es la patología endocrina, aunque parezca mentira, es una de las partes más importantes que hay en el organismo. Aunque nada, por ejemplo, nada, usted puede tener, a veces dice, el corazón es lo más importante porque sin corazón no se puede vivir. El riñón también es importante porque sin riñón no se puede vivir, ¿no? Sin embargo, el hígado es importante porque sin hígado no se puede vivir. Pero, sin embargo, todo se complementa, ¿no? Y ustedes le ponen, pero todo tiene una manera de función, todos. Y esta patología endocrina, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a poner en actividad y en funcionamiento y va a poner un orden estándar de toda la celularidad orgánica. Por eso es que esta patología es muy importante, porque interviene desde una función cerebral hasta una función arterial simple, ¿no? Y que todo esto está correlacionado, porque esta patología se correlaciona con una serie de hormonas secretadas por varias glándulas específicas y que están en relación directa con el sistema nervioso central. Eso hace pues que haya un sistema pues, de retroalimentación, porque cada vez que el organismo necesita algún tipo o alguna cantidad de hormonas, entonces de inmediato esta es elaborada. Y cuando el organismo llega al tope o ya a que la necesidad no es tan urgente o tan apremiante, entonces también envía otra orden para la suspensión o limitación de estas hormonas. Entonces, esto hace pues que haya una retroalimentación. Y esto es directamente con el sistema nervioso central mediante el hipotálamo. El hipotálamo entonces es un ente muy importante en la función hormonal. Y por eso que se dice, y todo está en relación al sistema de irrigación portal, y ahí es donde se van a elaborar estas hormonas que alguna vez puede ser inhibitorias cuando tratan de anular la producción o estimulantes para poder producir estas producciones. Y esto siempre va a un órgano diana, o sea, siempre va a una célula definida, a un lugar definido. Este lugar puede ser a nivel citoplasmático, puede ser a nivel de membrana o puede ser a nivel nuclear, ¿no? Entonces todo esto ya está perfectamente definido, todo cómo va a actuar estas hormonas en cada una de las células. Curiosamente, dentro de cada célula también el componente estructural donde se va a sintetizar o producir también ya está establecido también. Esto puede ser a nivel citoplasmático, ¿no? Ahí es donde todos estos órganos, todos estos elementos intracitoplasmáticos son lo que hace que se haya una productividad o una síntesis de estas hormonas. Entonces nosotros sacamos en cuenta muchas cosas de esto. Entonces, si una lesión que se pueda presentar a nivel citoplasmático me puede alterar una función de la secreción hormonal o de repente una alteración de la inhibición de la hormona. Y esta doble alteración hace que en estas glándulas que producen estos tipos hormonales puede hacer que haya una hiperfunción o puede hacer que haya una hipofunción. Entonces, y esto es característico en todo este mecanismo hormonal. Este mecanismo hormonal, entonces, cuando se produce un tipo de patología, puede ser hiperfuncionante o puede ser hipofuncionante. O sea, pueden ser secretoria de hormonas o no pueden ser secretoria de hormonas. De ahí el nombre también que le dan a todos estos tumores o lesiones funcionantes o lesiones no funcionantes. En cuanto también a su productividad o producción, esta alteración que puede ser tumoral o puede ser también por complicaciones virales, por complicaciones bacteriológicas o por complicaciones propias de las células, entonces también puede haber ahí factores que intervienen en la alteración de la función y en la producción de ciertos tipos de tumores. Esto se puede dar, por ejemplo, si es un tumor primario o si es un tumor secundario. Si es tumor primario es porque deriva o se origina en el mismo órgano
o en la misma glándula productora de estas hormonas. Y ese secundario puede ser metastásico, ¿no? Entonces, o puede ser también algún tipo de tumor que esté adyacentes a la glándula y que para algún u otro motivo pueda producir algún tipo de alteraciones. Entonces hay una serie de mecanismos por la cual me va a alterar esta funcionalidad. E igualmente, todo el mecanismo sistemático que hay dentro del citoplasma para la síntesis de estas hormonas. Por eso es que se define como estas patologías hormonales como unas alteraciones metabólicas y estructurales que pueden ser debidas a enfermedades primarias o secundarias que alteran los mecanismos neurales o químicos de control de la secreción hormonal. Entonces esto es una definición, y que pueden ser activos, o sea, funcionantes, o inactivos, o tumores no funcionantes, ¿no? Bien, entonces, y todos estos órganos se van a centrar más o menos, se van a centrar específicamente en algunos glándulas productoras o netamente endocrinas, como son la hipófisis, tiroides, paratiroides y suprarrenal. Hay otras que cumplen doble función, una función mixta, porque son el páncreas, testículos, los ovarios, ¿no? Cumplen cierta doble función, ¿no? Y otras que es el sistema endocrino difuso. Esto se caracteriza porque del cerebro y en todos los órganos hay las células neuroendocrinas, y donde hay una célula neuroendocrina puede haber una lesión neuroendocrina, ¿no? Entonces eso es lo que se llama el sistema oculto, y todo esto está completamente distribuido por todo el organismo. Hay algunos que tienen mayor cantidad, o relativamente estas lesiones son más frecuentes. Por ejemplo, ¿dónde? A nivel del tracto gastrodigestivo es bastante frecuente. A nivel respiratorio también, ustedes ya lo han visto, han hecho gastro y han hecho los tumores neuroendocrinos, han visto en el pulmón los tumores a células pequeñas, que son de origen neuroendocrino también, ¿no? Entonces hay una serie de órganos. Es igual, yo siempre digo, donde hay una célula difusa puede haber un lipoma. Igual acá, donde hay una célula PUT, o donde hay una célula neuroendocrina, puede haber un tumor neuroendocrino. Entonces eso se puede generar, y esto está distribuido. No necesariamente tienen que estar en algunos tipos de estas glándulas específicas, ¿no? Sino que están distribuidos por todo el organismo. Dentro de estas patologías, bueno, nosotros tenemos ahí la glándula hipófisis. Ustedes pueden ver ahí cómo está localizada la glándula hipófisis en la silla turca. Es un pequeño órgano, glándula, ¿no? de 9 a 10 milímetros, y es muy importante porque esta es la que se va a comunicar directamente mediante el infundíbulo con el hipotálamo, ¿no? Entonces, y esta se va a dividir en un lóbulo anterior, ¿no? Y un lóbulo posterior y un lóbulo intermedio, ¿no? Entonces, adenopófisis o neurohipófisis y la parte del lóbulo intermedio, que es lo que se va a dividir. Y estos son lo importante que vamos a tener acá. Entonces tenemos nosotros el tallo infundibular, y el infundíbulo, que está directamente en contacto con el hipotálamo, y por los cuales son los que van a bajar todo el sistema accional, ¿no? Y esto van a dar origen a células nerviosas, ¿no? Los pipicitos, y esto acá son los que van a también dar origen a una serie de hormonas. Esto es acá la adenopófisis, ¿no? Acá hay un rezago a veces, que es la parte intermedia de esta adenopófisis. Bueno, y estos son los diferentes tipos o diferentes partes. Esta es la una madre. Miren cómo está herméticamente cerrado, con un muy escaso líquido, en la cual le va a permitir un leve deslizamiento de esta glándula. A veces puede haber lesión también en esta obra madre, y dar lugar a lesiones también que se van a dar a nivel de esta glándula hipófisis. Antes que haya estos estudios de inmunistoquímica, en un inicio uno simplemente diagnosticaba todo este tipo de lesiones
por las características celulares que se presentaban. Y estas características celulares en la glándula hipófisis a veces podría ser que sean unas células acidófilas, ¿no? Unas acidófilas son muy rojitas las células, todas ellas, o podría ser que sea una basófila media moraditas, o que de repente no captaban la coloración de la hematoxilina y eosina y se le llamaban cromófogas. Entonces, de acuerdo a esto, uno más o menos diagnosticaban antes, ¿no? Después ya por la venida de la inmunitoquímica, en los años 80 comenzó a aparecer, entonces ya fue mucho más fácil y actualmente mucho mejor todavía, ¿no? Además, ustedes deben saber que cuando alguien, hace ¿qué? Estamos hablando de unos 20 años atrás o 25 años atrás, en la cual ustedes enviaban a una hormona, por decir lo más frecuente, un estudio para hacerle un perfil tiroideo, eso le demoraba por lo menos un mes en el laboratorio, ¿no? Y en el mismo hospital demoraba a veces unos 20 días en el hospital. ¿Y por qué? Porque los mecanismos de la realización de estas pruebas eran bastante complejos, no tan complejos, pero sí nos venía a nosotros un frasquito, ese frasquito era para hacer 100 muestras. Entonces uno rompía ese frasquito y si no había 100 muestras, se perdía todo, ¿no? Entonces no podíamos trabajar con 10, 12 o 15 muestras, teníamos que juntar. Y cuando ya teníamos una cantidad suficiente, recién se corría todas esas pruebas. Entonces así era antes, ahora no. Ahora usted envía un dosaje T3, T4, TSH a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya tienen el resultado, ¿no? Entonces el mecanismo en la cual se ha acelerado y se ha mejorado también. Pero esto no, que ahora nosotros cuando nos llegaban estos tumores simplemente lo diagnosticábamos nada más, ¿no? Y de acuerdo al diagnóstico, esto veíamos nosotros que esto tenía una correlación, y la correlación que tenía era que cada una de estas células acidófilas o las células basófilas, entonces en principio correspondían o se veían mucho en los tumores funcionantes. Y los cromófobos, los que tenían células cromófogas, eran los tumores no funcionantes. Entonces teníamos se tendía a separar cuál era funcionante y cuál era no funcionante. Y cuando era acidófilas, ya también, las acidófilas tenían mucha relación con las hormonas somatotropas y las lactotropas. Muy bien, entonces ya teníamos una relación. O era hormona de crecimiento o era una hormona que podía dar de repente algún tipo de lesión a las señoras o a algunos varones que podían dar. Entonces, y las otras basófilas estaban relacionadas en las hormonas tirotropas, corticotrópico y nodotropas. Entonces, dos grandes grupos de coloración y que se distribuía una serie de alteraciones patológicas ahí. Hasta que después poco a poco ya se fue conociendo. Entonces las hormonas somatotropas eran las que producían la hormona del crecimiento y la prolactina, no era la lactotropa. Las corticotropas, otros grupos también que correspondían a la adrenocorticotropas, ACTH, la beta lipotrópica, la estimulante, los melanocitos alfa, la beta endorfina, la tirotropa, TSH, la gonatropa, FSH y LH. Entonces ya estaban ahí, y ahora esto es lo mandatorio, ¿no? Ahora ya uno específicamente ya comienza a presentar y a saber estos tipos de hormonas y qué cosas son lo que producen cada una de acuerdo a su coloración que va a presentar por la coloración de H. Bien, este es un pequeño esquema para que ustedes vean simplemente cómo está distribuida y en qué órgano se va a producir o cuál es el órgano diana donde comienza a funcionar estos tipos de hormonas. La parte intermedia o la neurohipófisis está formada por unas prolongaciones neurales, como se le dijo, y ahí tenemos pues el lóbulo neural, parte nervosa, el tallo hipofisiario y el infundíbulo, ¿no? Entonces eso es lo que habíamos hablado en un inicio, y esto también tiene relación con dos tipos de hormonas bastante importantes, como son la antidiurética y la oxitocina. Muy importante la oxitocina en las señoras sobre todo y en las gestantes, ¿no? Y su función es a nivel de la musculatura lisa del útero y además a nivel de las células mioepiteliales de la mama, ¿no? Entonces esto es muy importante y esta, bueno, la que vemos que lleva consigo una serie de alteraciones patológicas en cuanto a la resorción del líquido.
Con respecto al funcionamiento, a veces pueden ser hiperfuncionantes o hipofuncionantes. Algunas son hipofuncionantes, ¿no? Y esto va a producir, ¿por qué decimos panhipopituitarismo? Todo es un cortejo de lesiones que se van a presentar, ¿no? en esta falta de actividad hormonal. Y esto tenemos la causa de la necrosis isquémica, ¿no? Puede ser también por tumores, que pueden ser primarios o secundarios, inflamaciones, bueno, la tuberculosis, enfermedades metabólicas, también se puede dar, enfermedad de la silla turca, también vacía, ¿no? La necrosis isquémica bastante conocida es a veces la hemorragia postparto, que es bastante frecuente y es el síndrome Chico, ¿no? Es la hemorragia postparto. ¿Y eso por qué? Porque ahí se va a producir, pues ustedes saben que esta glándula crece a veces el doble, ¿no? de su volumen durante la gestación. Entonces, para hacer una glándula que normalmente tiene de 9 a 10 milímetros, imagínense una cantidad de crecimiento que esta tiene, con que se eleve ese crecimiento a 18 o 20 milímetros, ¿no? Entonces, eso, la necesidad para esa glándula es importante por la irrigación. ¿Y cómo se irriga? Por el sistema porta, ¿no? El sistema porta a nivel tálamo hipofisiario. Entonces eso le da. ¿Y qué pasa cuando hay esta irrigación, este sangrado postparto? Entonces se puede producir un colapso vascular, y ese colapso vascular es lo que va a llegar a esta necrosis isquémica, ¿no? Y para que se produzca eso tiene que haber por lo menos por encima del 80-85% de destrucción glandular para que recién haya este tipo de panhipopituitarismo. Los tumores pueden ser primarios, secundarios, las inflamaciones, antes, ahora ya no mucho, pero era la tuberculosis lo que afectaba mucho más. El síndrome de la silla turca vacía está descrito por una alteración a nivel de la dura madre. Entonces, a veces la dura madre no se cierra bien, queda de repente ese anillo herméticamente que se une al tallo infundibular que va a cubrir a toda la glándula hipofisiaria, entonces no queda del todo fijo y por ahí puede haber filtración de líquido cefalorraquídeo. Esta filtración de líquido cefalorraquídeo hace que haya una compresión de toda esta glándula hipófisis, y al haber esa compresión, entonces esto hace pues que esa compresión comience a ir atrofiando o hipotrofiando toda esta glándula y por lo tanto a llevar a esto a una hipofunción de esta glándula pituitaria, ¿no? Eso es lo que origina esto. El hiperpituitarismo, bueno, esto se debe pues a una secreción excesiva de las hormonas de la hipófisis anterior. Aquí tenemos nosotros que hay ya una secreción bastante alta que hay de esta hipófisis. Bien. Se dice que esta hipófisis puede ser funcionante o puede ser no funcionante, ya lo hemos dicho, es la primera causa, y estos cuando se dicen que son no funcionantes y que pueden producir unos adenomas, que pueden producir un hipopituitarismo, puede ser los no funcionantes o funcionantes. Generalmente la que produce esta causa de hipopituitarismo son los adenomas, ¿no? Estas son las primeras causas que van a producir esta lesión. Pero esta lesión puede ser funcionante o no funcionante, como le habíamos dicho. Entonces aquí hay una cosa curiosa que fue, ¿cuándo hablamos nosotros de un adenoma funcionante y un adenoma no funcionante? ¿Cuándo comenzamos a hablar? Entonces nosotros comenzamos a hablar de esto que un adenoma no funcionante llega a desarrollar un tamaño en la hipófisis el doble, ¿no?, de lo normal. O sea que esto puede medir hasta 2 centímetros o más, ¿no?, elevarse al tamaño de esta adenoma. Esto adenoma, ¿qué cosa es lo que puede hacer? Hace que sobresalga la silla turca. ¿Y qué pasa por encima de la silla turca? El quiasma óptico. ¿Y qué cosa es lo que produce el quiasma óptico? Una compresión del quiasma óptico y puede producir alteraciones visuales, ¿no? Una alteración visual que a veces ya el oftalmólogo lo va a decir, no, tiene una hemianopsia bitemporal, bueno, ya está en relación con eso. Entonces, eso es lo que produce, ¿no? Entonces,
Eso es la causa más de estos adenomas. Ahora, entonces, pero los adenomas funcionantes pueden producir también otro tipo de pituitarismo. Entonces también pueden producir cuando son estos. En cambio, los adenomas funcionantes solamente llegan a medir hasta 10 milímetros nada más. O sea, están localizados dentro de la glándula, del tamaño de la glándula normal. Ahí están localizados. No llega a medir más eso. Entonces, eso es curioso también. Pero cuando hay un daño mayor, puede llegar a producir. Entonces, y cosa curiosa cuando hay los adenomas funcionantes. Los adenomas funcionantes generalmente producen un solo tipo de hormonas. Eso también es otra característica que tienen estos, que van a producir solamente un solo tipo de hormonas. Porque la pregunta vendría también, ¿cómo si es un panhipotiroidismo y cómo es posible que habiendo esta lesión, entonces si ahí en esa glándula se produce una serie de hormonas, ¿por qué solamente se caracteriza por la presencia de la sintomatología de una de ellas? Eso es lo que produce los adenomas. Los adenomas siempre son generadores de un solo tipo de hormonas. Ahora, alguna vez, y en muy raras excepciones, puede ser que sean de dos tipos o otros, ¿no? Pero siempre son así. Y eso tenemos a veces son los adenomas de crecimiento que puede haber y que puede dar la acromegalia o el gigantismo cuando afecta pues a personas ya mayores, ¿no? Acromegálicos, a personas que cuando no se cierra todavía la zona de crecimiento en el hueso, ¿no? Entonces ahí sí puede haber el gigantismo, o en los niños, o si es que se ha cerrado ya la zona de crecimiento en el hueso, entonces puede producir la acromegalia en el adulto, ¿no? El síndrome de Cushing es una alteración también producida por esta hiperproducción de ACTH. Y la prolactina también el síndrome de Ford-Albrecht. También eso es los prolactinomas comúnmente llamados y que pueden producir algún tipo de lesiones que están acompañados cada uno de ellos con diversa sintomatología que se presentan en este caso. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un adenoma, ustedes ya lo ven, entonces hacia la parte arriba y la izquierda, entonces ahí tenemos la hipófisis, un nódulo bastante grande y cómo se ve la macroscopía de estos adenomas, ¿no? Bastante grandes. De repente esto podría ser, pues, darnos una serie de lesiones y sobresale a la cicatriz. ¿Sí? Esto para recordar, entonces, cada uno de esta lesión podría tener un adenoma eosinófilo o acidófilo, si quieren llamarlo así, basófilos, ¿no? Y los cromófobos. Los cromófobos ya saben que no son secretores, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Y estas son las hormonas que pueden constituir a esta lesión. ¿Bien? Cabe recordar que a veces durante los adenomas se pueden presentar a veces una serie de alteraciones nucleares, ¿no? Si esta serie de alteraciones nucleares pueden presentar la mitosis, pueden presentar también un geomorfismo nuclear, entonces esta presencia de un incremento de mitosis que en otras lesiones o en otros tumores nos indican a veces el grado de malignidad de la lesión, sin embargo, en estas lesiones adenomatosas no significan mayor cosa, ¿no? Entonces esto no quiere decir que esto sea maligno, ¿no? O sea, no es un criterio de malignidad la presencia de geomorfismo nuclear y mitosis en los adenomas. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede, ¿no? Una lesión adenomatosa, cómo se ve acá también la histología y acá entonces en la inmunohistoquímica. Esto resultó ser un tumor con productor de hormona de crecimiento, resultó ser esto, que se vio ahí en el hospital. ¿Bien? La neurohipófisis, entonces ya hemos hablado acerca también parte de esto, cómo está constituida la parte nervosa, donde está localizada en la parte posterior y también que va a ser el encargado de la producción de dos tipos de hormonas, que es la antidiurética y la oxitocina, ¿no? Esto a veces se puede producir una falta de producción de hormona antidiurética y esto es lo que va a producir ¿qué cosa? Produce la diabetes insípida. ¿Qué cosa me puede causar esto? ¿Por qué se causa esta lesión? Por unas series, y la más frecuente y común
es una extirpación quirúrgica de la hipófisis. A veces se puede dar por esto, una extirpación quirúrgica de la hipófisis me puede llevar a una producción, a una falta de producción de hormona tiroidea. También lesiones inflamatorias que se pueden dar, o lesiones neoplásicas, ya sean primarias o secundarias, que se pueden dar a esta lesión. ¿Y por qué se caracteriza? Porque no hay una reabsorción de agua de filtrado glomerular en los túbulos colectores. Entonces acá esto me da como consecuencia una poliuria y una polipixia. Entonces bastante marcada, y esto es los cuadros característicos en la cual se presenta esta lesión. Otra es una secreción inapropiada y persistente de la hormona antidiurética. A veces también esto se puede dar, esta secreción. ¿Y cuál es la causa de esta secreción inapropiada? Puede ser a veces una neoplasia, un cáncer de células pequeñas, ¿no?, de pulmón. Eso es mucho de los cánceres, uno de los causales del síndrome paraneoplásico, y con mucha frecuencia a veces son los cánceres de pulmones, y los cánceres de pulmones pobremente diferenciados, o algunos de ellos a células pequeñas, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene cáncer de pulmón, a veces debutan con otra sintomatología, no debutan con sintomatología pulmonar, sino pueden debutar, por ejemplo, con estos casos. Entonces se da ahí eso, y eso es muy frecuente que se dé aquí. Estos cánceres de células pequeñas de pulmón y me puedan debutar con este síndrome paraneoplásico. Otras enfermedades también pueden ser infecciosas, ¿no?, como la tuberculosis pulmonar, otras metabólicas, cirrosis, insuficiencia glandular, etcétera, que me pueden llevar a esto. Algunos medicamentos que también pueden estar correlacionados a también secreción inapropiada y persistente de la hormona antidiurética. Entonces, todo esto es lo que nos puede provocar estos tipos de lesiones. Entonces, ahí tenemos qué es lo que sucede. Vamos a encontrar niveles bastante elevados de hormona antidiurética, y acá, por lo tanto, va a haber un exceso de retención de agua en el riñón. Aumenta la osmolaridad de la orina y una disminución de la osmolaridad plasmática con hiponatremia, y esto ya el cortejo que viene, debilidad, letargia, confusión, convulsiones, coma, y hasta la muerte por esta hiponatremia que se puede dar. Otra lesión que vamos a encontrar acá va a ser la glándula tiroides. La glándula tiroides es otro órgano que nosotros vamos a ver, que es de origen endodérmico y que se va a desarrollar a partir de la base de la lengua. Esto generalmente de ahí comienza a desprenderse y comienza a viajar por la parte anterior media de la parte anterior cervical, o sea, del cuello, y hasta llegar hasta unos centímetros de la horquilla external, y ahí se va a localizar. Ahí es donde comienza a formarse todos los lóbulos, y también unidos cada uno de los lóbulos por el isco, ¿no? Entonces todo esto es normalmente lo que nosotros encontramos. El tamaño, bueno, pues eso depende también de 30 a 50 gramos que puede pesar esta glándula. Lo curioso es cuando las glándulas comienzan a radiar, ¿no?, cuando son niños y cuando llegan a la adultez. Son folículos tiroideos en la cual están revestidos por unas células cúbicas, ¿no?, con núcleo redondo central. Y es dentro de esta luz tenemos material color. Si ustedes se fijan, entonces podríamos decir que toda esta parte es la célula. Aquí tenemos, toda esta es la zona apical, esta es la zona basal, ¿no? Y dentro de ellas podemos encontrar nosotros las células parafoliculares. Esta célula parafolicular es muy difícil verla con HIE. A veces generalmente es necesario pedir algún tipo de coloraciones especiales para su identificación precisa. Entonces esto caracteriza a esta glándula tiroides en un niño, y conforme vamos evolucionando en edad, entonces estos folículos tiroideos también se van desarrollando un poco más. El material color es importante porque esto es lo que va a servir como centro de reserva para las hormonas tiroidinas, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos acá. Bueno, esto que tenemos acá, entonces, esta función de la glándula tiroides, ¿qué cosa está regulada a través del TSH? ¿No? Entonces, y esto me va a dar como función principal la producción de T4, ¿no? En mucha menor proporción, la T3.
Entonces, pero también juega un papel importante en el metabolismo del calcio por la presencia de aquí de esta célula paratiroideas. Este es un esquema, bueno, a veces es más fácil de entender porque habíamos hablado nosotros en un inicio que todas estas producciones, todas estas células dianan cómo van a actuar y cómo se va a sintetizar y producir las hormonas. Y esto es importante porque a veces nosotros con esto nos podemos explicar un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que de repente podemos comprender, por qué es la tiroides Hashimoto o por qué está la enfermedad que vamos a ver. Entonces, de repente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con mi producción hormonal? ¿Por qué tienen un hipotiroidismo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Todos nosotros, ustedes saben que hasta hace años atrás el consumo de yodo era deficiente a las personas, ¿no es cierto? El consumo de yodo a veces, a ver cuántos años, seguramente unos 30 años atrás, no era tan masivo el consumo, 30 o 40 años atrás no era masivo el consumo de yodo. Y no todos tenían la oportunidad de comer sal yodada, porque no era comercial en ese sentido, ¿no? A veces, no sé si ustedes habrán visto algunos estancos de la sal. Eso, habían antiguamente unos depósitos que se llamaban estancos de la sal, que eran las únicas autorizadas a vender sal. Y se vio pues que antes había una serie de alteraciones que ya vamos a ver y patologías que se presentaban en algunas señoras gestantes. Entonces, hasta que después poco a poco se vio y se dijo que el consumo de sal era tan importante en el desarrollo y crecimiento del nuevo ser, que no veían ellos la manera de cómo aplicar o cómo podría ser llevarse a cabo una ingesta masiva de ello. Entonces, por eso que se aplicó ahí en la sal, y en la sal yodada, ya como ya nosotros todos conocemos, se comenzó a aplicar eso. Y ahora pues esta patología que se ve por tanta ingesta es muy rara lo que se ve, ¿no? Pero si hay, todavía hay, pero en menor proporción. ¿Y qué cosa es lo que pasaba con todo el yodo que nosotros consumíamos? Bueno, durante la alimentación nosotros consumimos yodo. ¿Y dónde se va a captar ese yodo? En un receptor, el receptor TSH, que está a nivel de la membrana basal. A nivel de la membrana basal, ahí tenemos nosotros un receptor del TSH. Entonces, este receptor del TSH puede ser un yodo inorgánico. Este yodo inorgánico va a ser captado y va a ser mediante un sistema proteínico, va a llegar a la parte intracelular, y esta parte intracelular va a actuar una serie de elementos intracitoplasmáticos y van a llegar a este yodo a la parte apical de la célula. En la parte apical de la célula se produce la yodación, ¿no? Entonces se produce la yodación y se produce la peroxidasa. Entonces pasa del yodo inorgánico a yodo orgánico y se une pues a la tirosina, y ahí ya no va a dar los yodos, ¿no? Entonces la monoyodo, tirosina, y entonces este T3 se va a formar T4, y esto ¿dónde se va a depositar? En la tiroglobulina. ¿Dónde está la tiroglobulina? Está en la cavidad, ¿no?, del folicular. Entonces ahí queda y ahí se almacena, y cuando se necesita, esto mediante un mecanismo de citosis comienza a salir este material coloide, entra nuevamente a la célula, y en la célula ¿qué cosa hay? Elementos lisosomiales. Esto es un cuerpo extraño para esta célula. Los lisosomas comienzan a fagocitar y comienzan a destruir este material coloide que se encuentra. Al destruir el material coloide, ¿qué va a dejar libre? Va a dejar libre a la hormona. Y esta hormona se va a unir a una proteína y sale de la célula, y entonces va a donde sea requerido. Ese es un mecanismo. Entonces, miren, esto no va a servir porque estos son una serie de alteraciones metabólicas que pueden dar origen a una serie de patologías, ¿no? Y esto se puede, ya no vamos a ver que esto es comprensible explicarse qué cosa es lo que está sucediendo. Y les adelanto, por ejemplo, en la tiroides Hashimoto, ¿qué cosa es lo que está mal en la tiroides Hashimoto? Este receptor. Este receptor está mal en la tiroides Hashimoto.
¿Y qué cosa está mal? Acá la peroxidasa, la unión, o sea, la conversión de este yodo inorgánico a yodo orgánico. Eso es lo que está mal. Entonces, esto no me va a permitir la producción de T3, T4, ¿no? O sea, triyodtironina y la monoyodtironina, esas cosas, etc. No me va a permitir esto. Y esto es lo que, las anomalías que pueden haber, entonces aquí sí lo podemos, ya. La agenesia tiroidea, bueno, eso es comprensible, a veces algunos niños nacen y con ausencia, o agenesia, o de repente otros con disgenesia, ¿no? Entonces pueden tener la glándula, pero con una hipofunción marcada. Tiroides ectópico, bueno, esto también se ha visto se puede presentar a cualquier nivel de la línea donde ha descendido este tiroides ectópico. Tiroides lateral aberrante cuando llega y se va formando los nódulos, pero en la parte lateral también se puede encontrar otras formaciones adicionales o paralelas o similares a los lóbulos tiroideos normales. El quiste tiroidoso, eso es lo más común, el quiste tiroidoso es el remanente, eso es lo que queda. Normalmente al nacimiento debe desaparecer este conducto quiste tiroidoso, sin embargo perdura, y perdura 1, 2, 3 hasta cuando produzca un tipo de enfermedad. Esta quiste tiroidoso, la persistencia del quiste tiroidoso, ¿qué puede ocasionar? Puede ocasionar lesiones quísticas, ¿no? Y esto está unido a ioides, entonces hay que sacarlo, esta lesión hay que sacarla. Y muchas veces encontramos, no tan solo podemos encontrar nosotros epitelio escamoso, epitelio columnar, epitelio folicular, podemos encontrar ahí. Dentro de la zona también podemos encontrar una serie de alteraciones, y estas serie de alteraciones pueden encontrarse inclusive alteraciones que se van a dar neoplásicas a nivel del componente de folicular, si es que hay, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de, ahora poco nomás también, de un carcinoma de células papilares en quiste tiroidoso, ¿no? Entonces el carcinoma papilar de tiroides no está localizado en la glándula, sino está localizado en el quiste tiroidoso. Igual, tuve la oportunidad de ver con ese cuestión en un par de años, creo que fue, un adenoma, un carcinoma, ¿no? Folicular en quiste tiroidoso, que eso también son muy raros en ese tipo de lesión. Entonces eso es lo que se ve. Estos son los trastornos que le estaba diciendo y lo que se ven ahora, ¿no? Trastorno en el transporte del yodo, en la síntesis hormonal, en la secreción hormonal, etc. Entonces, estos son algunos transportes, algunas alteraciones que se dan a nivel intracitoplasmático y que pueden dar origen a una serie de alteraciones, ¿no? Entonces son alteraciones metabólicas que se van a presentar en esta. Bien, la amiloidosis es otra lesión que también puede presentar unos trastornos y puede presentar algún tipo de lesión. De acuerdo a esta amiloidosis generalmente puede ser secundaria, un 80% realmente, porque cuando es primaria el pronóstico también es malo, ¿no? Entonces, y esto da lugar a un crecimiento excesivo de la glándula que puede también muchas veces confundirse con alguna lesión ociosa, ¿no? un nódulo tiroideo. Pero la suerte de esto a veces es que esto generalmente sea un tiroideo, sean los análisis, la analítica del test de tiroides está dentro del rango normal, pero esto sí se puede dar. Muy bien. Otro es la hemocromatosis, también esta es una hemocromatosis que puede presentarse también a estas glándulas tiroides, y este componente o depósito lo vamos a encontrar, el depósito de hemosiderina lo vamos a encontrar a nivel de las células foliculares, ¿no? Y en macrófagos, y eso nos puede dar este tipo de lesión y algunos trastornos metabólicos que se van a dar. El síndrome de tiroides negro, esto está asociado más que todo a unos medicamentos, la terramicina, ¿no? La minociclina también, esto está asociado dentro de la misma familia, y esto a veces no se da, porque a veces no tan solo produce esta captación de este pigmento en el brujo que le da, sino también a algunos niños en la cual se le comenzaba a administrar este medicamento y comenzaba a veces a ponerse negro también las encías. Entonces eso era característico de este tipo de lesiones.
Pero no tan solo se pone allí, sino también puede afectar a la glándula tiroides. Y da por eso es el síndrome de este tiroides negro que hay allí, por este pigmento que se puede presentar, y este pigmento corresponde a todo lo que es pigmento liposuccínico. ¿Sí? Otra función es los desórdenes funcionales. Tenemos el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, bueno, aquí como habíamos dicho, puede ser congénito o aparecer en niños o en adultos. Habíamos también hablado acerca de que esto puede ser cuando se da en adultos, ¿no? El producir eczema, o cuando se da en niños, el creatinismo. Pero ¿qué puede ocasionar esto? ¿Qué me puede ocasionar un hipotiroidismo? El hipotiroidismo, como digo, puede ser ocasionar una agenesia, una disgenesia, un bocio endémico. Esto me puede ocasionar estos. Y los no congénitas tenemos la tiroiditis autoinmune, o sea, la tiroiditis Hashimoto, la atrófica, la cirugía, etcétera. También esto también me puede ocasionar este hipotiroidismo, ¿no? A veces esto es lo que nosotros tenemos que ver, y este hipotiroidismo es lo que puede darme consigo una serie de alteraciones, y esta serie de alteraciones te dan a nivel en los adultos, ¿no? Cuando se producen estas alteraciones, entonces esto se puede presentar pues una fase muy característica, una fase de una persona como una persona apática, como si no le interesase nada, una piel brillosa, brillante, edematosa, ¿no? por las lipoproteínas que se vamos a encontrar a este nivel. Entonces, y curiosamente los pelos son bastante quebradizos también. Además de eso, ¿qué se puede presentar? Puede presentar una serie de alteraciones como a veces sudoración, estreñimiento, disminución de la libido. En los casos más avanzados que podemos tener alteraciones cardíacas e inclusive hasta la muerte que se pueden presentar en estas lesiones. El cretinismo mucho se asocia pues a un bocio endémico o a la falta de yodo en la dieta, ¿no? Ese es el endémico. Ahora el endémico ya como que ha dejado, es mucho más esporádico lo que se presenta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el consumo del yodo en la sal ha hecho que prácticamente se disminuyera estas lesiones en un gran porcentaje. Sin embargo, todavía hay persistencia de esa, y esa persistencia es cuando esto es causada no tan solo por una alteración en su morfología, ¿no? Sino también puede ser causada porque en algunas pacientes, mujeres, de repente están gestando, pero que toman ¿qué? Toman litio. Entonces el litio me va a producir una disminución, puede producir estos tipos de alteraciones en el nuevo ser. ¿Por qué es importante el yodo en esto? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué se habla de cretinismo? Entonces el cretinismo, ¿qué cosa es lo que me puede dar? A veces el yodo en las señoras gestantes va a producir en el nuevo ser un desarrollo, ¿no? De todo el sistema nervioso central y somático antes y después del nacimiento. Por eso a veces no sé si ustedes de repente van a tener la oportunidad cuando estén en pediatría. Ahora llega un bebé, le miden el Apgar, si hay una falla, le miden si ha ido sufrimiento fetal o no, y ya todos los especialistas lo tienen que ver. Y dentro de uno de ellos agarra ¿qué cosa? El endocrinólogo. Y el endocrinólogo ¿qué hace? Medir todas las tasas hormonales del bebé y chequearlo y vigilarlo para ver cómo se desarrolla. Porque estos niños, cuando nacen estos niños, así uno no se da cuenta del nacimiento. Eso pueden nacer hasta con buen peso y talla, pueden nacer ellos. Pero y la mamá